¿Cómo están todos ustedes, mis muchachos y muchachas preferidas de la academia? Pues que buscan por lo menos ser críticos a su realidad y ver si desde su ejemplo pues pueden cambiar algunas cosas del sistema, porque como ya sabemos el sistema se cambia entre todos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a continuar con esa evaluación que el doctor Fran López hace de esos extravíos de la academia y la reforma de los bárbaros en su obra, y él pues nos habla de cómo la investigación en las universidades se ha perdido a cambio de qué, de pedagogías y didácticas. Entonces, frente a ese fracaso de la práctica investigativa en las universidades venezolanas, que en Colombia pues ya sabemos que no es ninguna novedad, porque también sucede lo mismo, esos planificadores del currículo, pues uno de los factores activos de este fracaso, pues propusieron resolver el problema dirigiendo su mirada pedagógica hacia los posgrados, y convencidos de sus buenas acciones, pues se lanzaron a la tarea de abrir apresuradamente y bajo el rigor pedagógico y didáctico una serie de especialidades, de maestrías, de doctorados y posgrados y postdoctorados, que como era de esperar pues nada tenía que ver con la práctica investigativa, y que lo que hicieron fue profundizar la noción de la enseñanza de la investigación. Entonces, una situación que se ha hecho mucho más grave en el caso de los doctorados, pues estos están atrapados en el espacio de la docencia y estructurados por la razón pedagógica. Ya tienen esa influencia de esa separación de esas esferas de docencia, investigación y extensión, y pues quedaron reducidos a una simple lista de materias, y las materias a su vez pues reducidas a remedos de programas institucionales, a repetir lo de siempre, pues unas curiosas modalidades doctorales con un bajo nivel de investigadores y de producción doctoral de rigor, y en los que los doctores pues devenidos en simples profesores pues se afanan en formar doctores, no para que produzcan resultados de investigación pues que impacten la sociedad, sino que para que mediante la enseñanza de la investigación puedan formar a su vez a más doctores, y que estén en capacidad de dar clases a otros doctores, cuya tarea será igualmente la de dar clases a más doctores. Y ahí es donde uno se da cuenta que ahora sí, posiblemente sean buenos doctores. No hablamos de doctores como en el régimen de la salud, ¿no? Sino doctores en PH, en filosofía, en lo que ellos se van a especializar. Y todo ello en una lamentable e infecunda cadena pedagógica, pues que nada ayuda ni a la solución de los grandes problemas nacionales, ni a cambiar los patrones tecnológicos que consumimos, y ni siquiera a bajar los altos índices de dependencia tecnológica. Entonces, los doctores que se están formando, los que están saliendo ahorita, son doctores no para ser doctores. Los hacen en el título, pero no en la manera de hacer práctica la investigación, sino siguen enseñando la investigación. Entonces, una viciosa situación que ha hecho que se tome como práctica doctoral la pura práctica docente de enseñanza-aprendizaje, y que se tenga por producción doctoral pues tan solo los resultados obtenidos en esos espacios cerrados de las aulas de clase certificadas como aulas de clases doctorales. Es decir, una perversión académica en la que no solo se deja fuera del espacio doctoral los ámbitos académicos de las cátedras, los grupos, las unidades, los laboratorios, los centros y los institutos de investigación, sino que los desaparecen del paisaje académico doctoral y los obvia, cuando no desacredita sus mismos productos. Entonces, una perversión
en la que estos dudosos productos doctorales obtenidos en las aulas de clases doctorales, como las memorias de los seminarios, los trabajos de clases y en oportunidades hasta las mismísimas tesis doctorales, pues carecen del más mínimo rigor científico y solo adquieren su estatus de producción científica. No es su capacidad de impactar las teorías científicas o el entorno social, político o económico, sino más bien de la adscripción que estos productos tienen a las aulas de clase doctorales y al juicio de doctores. Doctores, ellos salen más como doctores metodólogos, severos jueces académicos que, ajustados a infecundos protocolos pedagógicos, pues vigilan con mucho celo el cumplimiento estricto de la improductiva retórica metodológica, que se vuelve en fin en sí misma. Y en este sentido, pues una retórica devenida en formalidades metodológicas cuyo cumplimiento suplanta la producción doctoral, suplanta esa producción doctoral, y que los doctores o doctorantes, digámoslo así, aprenden de sus profesores doctores. Aprenden pues disfunciones doctorales en sí. En fin, reglas doctorales petrificadas, eso es lo que están aprendiendo, que se convierten por obra y gracia de la razón pedagógica en estériles pues prescripciones que definen no solo la validez de los resultados de las investigaciones, sino a los prototipos mismos de los docentes investigadores, cuyo saber consiste en el conocimiento de dicha retórica. La consecuencia general de este fenómeno pues ha sido devastadora, por ejemplo para la Universidad de Carabobo, ya que la institucionalidad doctoral, atrapada en esa red discursiva de la pedagogía y la didáctica, terminó sustituyendo la producción de conocimiento por la administración de las materias doctorales, al tiempo que la valoración del estatus de investigador pues terminó siendo suplantada por la valoración del título de doctor, es decir, un giro institucional de la academia en el que la certificación pues terminó sustituyendo la producción de conocimiento. Ya no se produce conocimiento en los doctorados, se repite ya el conocimiento de muchos años, de muchos siglos, pero no se reforma ni tiene impacto social. Entonces, todo esto no ha hecho sino hundir aún más la práctica investigativa en el espacio pedagógico de la enseñanza de la investigación, y con ello en el descarrilamiento epistemológico. Se ha perdido la epistemología. Entonces, agravando lo que pretendía resolver, toda vez que bajo este imperio de la razón pedagógica, lo que la comunidad precisa conocer del doctor no es el conocimiento nuevo que ha producido, ni por ejemplo la nueva técnica inventada, sino más bien, como si fuera poco absurdo, las materias que ha cursado y el título que ha obtenido. Eso es uno de los tantos errores y una dinámica que ha empujado a muchos académicos al sinsentido de llenarse de certificados y títulos doctorales y a descuidar el ejercicio práctico de la producción de conocimiento, y que en este sentido pues ha convertido a estos investigadores, entre comillas, en sujetos cuya vida académica, en lugar de orientarse a la producción de conocimiento, se consume afanosa e inútilmente en la persecución incesante de cuánto evento existe para pelearse rabiosamente por cualquier diploma o certificado, y todas esas constancias, por inútiles que sean, para ostentar la condición de investigador. Y ya uno va y le dice al doctor o al maestrante, vamos a hacer una brigada de investigadores y vamos a investigar alguna cosa, y ellos no tienen la capacidad. Entonces, de modo que ha sido esta pedagogización extrema de la investigación la que nos ha probado el espacio académico universitario de muchos doctores llenos de títulos, con un desconocimiento de asuntos elementales, y a quienes no se les conoce ni siquiera un artículo publicado en alguna revista indexada de la misma facultad, para no decir
una obra científica publicada por alguna editorial reconocida. Entonces, de esta consideración se deduce que efectivamente la investigación pues está sufriendo un proceso de descarrilamiento que podemos resumir en el siguiente modo. Primero, a juzgar por los resultados alcanzados en el dominio de la pedagogía y la didáctica, pues la investigación está imposibilitada de recoger su extravío y resolver sus problemas fundamentales, su rigor, el incremento de sus productos, sus acreditaciones nacionales e internacionales, sus publicaciones, la reducción de la dependencia científica tecnológica y, lo más importante, su impacto en la realidad nacional e internacional. Segundo, pues a los fines de reencauzar el esfuerzo académico y solventar este extravío de la academia, conviene retornar la investigación universitaria al dominio de la epistemología, a objeto de liberarla de la devastadora influencia de la razón pedagógica, a fin de que el ejercicio investigativo pues pueda recobrar la complejidad que le caracteriza y redunde en los aportes prácticos que de ella se precisan. Y en este sentido pues replantear el énfasis que la institución pues ha puesto en la enseñanza de la investigación antes que en la práctica investigativa misma como acto de generación de conocimiento. Tercero, conviene restituir el status quo que la práctica investigativa pues había tenido en la academia desde la reforma humboldtiana o Humboldtiana, sí, de 1810, la cual pues siguieron filósofos como Fichte, Liebig y otros, para la cual pues la investigación debe abandonar la condición de asignatura a la cual la ha reducido la razón pedagógica y convertirse en la estrategia de aprendizaje. Entonces, un giro que supone además prescindir de los programas institucionales y suplantarlos por notas de clases o lecciones y conferencias escritas como nuevos recursos didácticos. Y en este sentido, pues una estrategia que permitiría al investigador docente mantener una producción académica permanente, tal como hizo Hegel, por ejemplo, con sus notas de clases, conferencias y lecciones escritas que terminaron convertidas en obras relevantes como la filosofía del derecho o la fenomenología del espíritu, o como hizo Wittgenstein con sus notas de clase transformadas en su obra Los cuadernos azules y marrones y las investigaciones pues filosóficas. En tercer lugar, pues el cuarto lugar, pues en este sentido es necesario que el proyecto de investigación y el guión académico que sustituyen a los programas institucionales justifiquen su importancia definiendo asuntos como su contribución a la línea de investigación, a la que pues está adscrita la actividad o el grupo o la unidad o el laboratorio o los centros o institutos que dan soporte a la actividad académica, los productos de investigación que se pretenden lograr también, las publicaciones acreditadas y los índices a los cuales se destinan dichos productos y otros más. Quinto, pues asimismo conviene remitir la planificación de los doctorados a comisiones interdisciplinarias en las que además de los planificadores curriculares participen pues investigadores con sólida formación epistemológica que ayuden a reordenar el espacio académico de la investigación y restituir la valoración institucional de la práctica investigativa. Y finalmente, pues en el sexto punto es prioritario plantearse que cualquier esfuerzo doctoral debe centrarse en el desarrollo de los proyectos de investigación, de manera que todo el esfuerzo pedagógico y didáctico quede orientado y subordinado a los imperativos de la práctica investigativa, que todo lo relativo a las enseñanzas doctorales pues no tengan otro propósito que no sea fortalecer los diferentes proyectos de investigación que administra pues que el programa doctoral que desarrollan las unidades o los centros o los institutos de investigación.
Entonces, si nos estamos dando cuenta, necesitamos personas que cambien ya el sistema de enseñanza y el enseñanza-aprendizaje, porque estamos repitiendo programas y aún lo que nos dejaron los anteriores, que es más bueno que lo de hoy, los estamos degradando. Antes en las universidades había mucha investigación, una extraordinaria investigación. Ahora no hay investigación, hay enseñanza de investigación, pero no se investiga. Y aún no hay una práctica de la investigación, como lo hace la medicina. Entonces tenemos que recuperar, dejar ese extravío, ese extravío de la academia y hacer una reforma. Esto continúa porque es largo el tema. Es largo el tema, o sea que muchos, digámoslo así, conferencias y muchas charlas se van a hacer, ya sea por la web o personalmente, sobre esto que debe venir para las universidades y lograr esa reforma a través de esos nuevos doctores, nuevos maestrantes, nuevos postdoctores, etcétera, etcétera. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias.